El uso de la tecnología en los clubes es una realidad de la que ninguno de nosotros escapamos ya, ¿no? Evidentemente cada uno, cuando hablamos de clubes deportivos, hablamos de distinta dimensión. La dimensión de un club de élite como el Sevilla Fútbol Club hace que sea imposible pensar en sus procesos de trabajo sin asociarlos a la tecnología, ¿no? Pero lo importante no es el uso de la tecnología como tal, sino que esa tecnología vaya asociada a procesos de trabajo y venga a solucionar, a automatizar, a simplificar alguno de esos procesos, ¿no? Y en el caso del Sevilla Fútbol Club y de ISM es evidente que es una herramienta de carácter tecnológico que ahorra mucho tiempo y que ayuda a optimizar muchos de esos procesos de trabajo. Cuando empezamos a trabajar con ISM nosotros ya veníamos de un histórico en el que veníamos pues trabajando también con proveedores similares, ¿no? Como en todos los clubes, en todas las empresas, pues llega un momento en lo que hay que tomar decisiones y pues valorar, mantener proveedores, cambiar proveedores, continuar con otro tipo de servicios y demás. En el momento en el que iniciamos nuestra relación con ISM, entendimos que en relación a las necesidades que teníamos y al nivel de procesos que veníamos desarrollando, era la mejor herramienta, la herramienta que se ajustaba mejor a esos procesos de trabajo, que eso es lo importante al final. No es adquirir tecnología o usar tecnología como tal, sino encontrar el socio adecuado para esos procesos de trabajo. Nosotros, pues en el caso de ISM, encontramos pues, que era una de las herramientas, cuando empezamos con ello, y lo sigue siendo, más avanzadas del mercado, que se asociaba perfectamente a esos procesos de trabajo que teníamos y que sobre todo nos ofrecía la oportunidad de crecer, de seguir desarrollando y personalizando esa herramienta de la mano de un socio estratégico y de la mano de una empresa con un bagaje histórico muy importante y con una dimensión a nivel de estructura de empleados, de empresas y de proyectos que se correspondía con la dimensión que tiene una empresa de la entidad del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Y eso fue lo que nos decidió, lo que hicimos o hizo que apostáramos por trabajar con ISM en el pasado y lo que ha hecho también que bueno, prolonguemos nuestra relación por los próximos 2 años. La principal ventaja que encontramos de cara a los equipos de trabajo, a los técnicos con ISM, es la posibilidad de compartir información en un ámbito seguro, en términos de ciberseguridad, valga la redundancia, de una forma inmediata, de una forma eficaz y transparente. Al final, siempre, o lo que tratamos es de agilizar esos procesos de trabajo. Siempre teníamos la situación de, bueno, el típico entrenador que prepara su sesión de trabajo, la tiene que compartir con el cuerpo técnico, enviársela, realizar correcciones, etc. Hoy día, por ejemplo, ese proceso está muy simplificado porque lo tenemos todo en la nube, el cuerpo técnico puede tirar archivos históricos de una base de datos de tareas, el entrenador puede ir completando su sesión mientras el resto de técnicos de la entidad la van revisando, la van modificando y perfilando, y todo ese proceso, por ejemplo, se agiliza mucho. Igualmente los informes de scouting, pues toda la información está compartida en la nube, cada usuario tiene acceso a la información que el club le autoriza y no hay que estar continuamente realizando un flujo de correo electrónico de intercambio de información para que toda esa información quede. De igual modo, cualquier usuario que comparta un determinado contenido puede habilitar el acceso a las personas que deban recibir esa información, con lo cual, con un mismo input, todos los usuarios tienen el output necesario para realizar su trabajo. A nivel de jugadores, pues las ventajas son muchas. En primer lugar, tenemos por primera vez la posibilidad de que el jugador interactúe con nuestras propias herramientas. Antes a lo mejor teníamos que recibir información por informes Excel, por formularios en internet, por escrito incluso, y trasladar toda esa información a la base de datos. Ahora, a través de las aplicaciones móviles de las que disponen los usuarios, el propio jugador puede cargar de datos la base de datos del club o puede recibir el feedback por parte del club a través de los técnicos de toda la información necesaria sobre horarios de entrenamiento, resultados de entrenamientos y partidos, evoluciones a nivel condicional de todos los datos que facilita la herramienta, etc. Con lo cual se facilita mucho el flujo de comunicación, es bidireccional y se hace más en un entorno seguro y que cumple los estándares de la protección de datos.
Cuando nos planteamos la manera en que ISM podía ayudarnos, lo primero que tuvimos que tener claro fueron nuestros procesos de trabajo. A partir de esa definición clara vimos que la herramienta se ajustaba, vimos que había algunas cosas que podían mejorar, pero que la empresa nos ofrecía la posibilidad de ajustar esos procesos. ¿Qué elementos tuvimos en cuenta? Pues el primero y fundamental es la capacidad de procesar toda esa información, ¿no? Porque si tienes muchos datos pero te resulta difícil acceder a ellos, combinarlos y obtener conclusiones relevantes, pues poco puedes hacer con ellos. La segunda, por supuesto, que todo estuviera en un entorno seguro, no solo en términos de ciberseguridad, sino en términos también de cumplimiento de la normativa de protección de datos, algo que es fundamental, por ejemplo, para determinados datos como son los datos médicos. Lo tercero fue que la herramienta tuviera la capacidad permanente no solo de implementar las mejoras que nosotros quisiéramos, sino de que la propia empresa fuera desarrollando mejoras que consideraba relevantes, ¿no? Y el cuarto y último punto, por supuesto, pues todo el servicio, la política de precios, la política de atención al cliente, que la verdad que no solo a nivel de idioma, que para los clubes españoles siempre es más fácil interactuar en tu mismo idioma, incluso en el idioma portugués o también en inglés, pudiéramos tener esa facilidad que a lo mejor no tienes con otros proveedores de interactuar al menos en 3 idiomas con los que nos manejamos con fluidez. Realmente utilizamos pues prácticamente, o por no decir todos los módulos que están a disposición de la herramienta, porque además ISM te da la facilidad de adaptar el paquete que contratas a los módulos que necesitas, con lo cual nosotros en este caso pues tenemos la garantía de que utilizamos todo. Obviamente en el día a día es fundamental pues toda la planificación de macrociclos, mesociclos y sesiones de entrenamiento, toda la parte de los informes de scouting, pero también otros apartados que son imprescindibles y que no entran tanto en el ámbito de los cuerpos técnicos, sino en otros como pueden ser todo el tratamiento de lesiones, toda la información que meten los servicios médicos, todo el apartado nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto tampoco olvidar la parte administrativa en la que metemos contratos de jugadores, gestión con agentes, información de jugadores sobre residencia, alimentación, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que la tecnología va a ser uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los clubes de fútbol. ¿Por qué? Porque entendemos que el valor añadido diferencial que nos puede aportar a nuestros procesos el empleo de diversas tecnologías nos hará ser mucho más competitivos y poder generar unos mayores resultados. ¿Esto qué significa? Lo importante es qué entendemos por tecnología. Por tecnología entendemos cualquier tipo de mejora que sea susceptible de ser implementada. Claro, un club de fútbol es un órgano que abarca muchísimas disciplinas, desde comunicación, redes social, contacto con el fan, hasta las puramente deportivas, como pueden ser rendimiento de jugadores en el campo, medición de parámetros a través de tecnología GPS, tracking, venting, pero incluso otros aspectos que son transversales a cualquier compañía, como pueden ser gestiones de gastos, cualquier tipo de negocio general. Por lo tanto, un club de fútbol es un ente complejo que necesita y requiere de la aplicación de tecnología para desarrollar como empresa la mayor parte de sus proyectos. En el ámbito puramente deportivo, pues estamos estamos muy interesados en los clubes de fútbol en tecnologías que permitan, por una parte, prever y proteger a nuestros activos en cuanto a aspectos de lesiones, que permitan entender y objetivizar el desempeño de los jugadores y, por otro lado, que sirva de vínculo con el fan para generar mejores y más inmersivas experiencias. Eso, a modo de resumen, sería uno de los principales pilares, o de los 3 principales pilares del uso de tecnología, de las prioridades de uso de tecnología en los clubes de fútbol. El
motivo de que trabajemos con ISM pues, es variopinto. En primer lugar, porque nos pareció una empresa con mucho conocimiento y con muchas ganas de acompañar a clubes de fútbol en la transformación digital o en el asesoramiento digital de sus procesos. Esto nos hizo, una vez que hicimos las pruebas o que empezamos a conocer profundamente la plataforma, entendimos que ISM aportaba un valor diferencial, no solamente un data center, sino además entendían los procesos y sobre todo presentaban una escucha empática con el cliente, es decir, estaban abiertos y receptivos a mejorar las funcionalidades de la plataforma, de una plataforma que ya de por sí estaba orientada al cliente, es decir, muy orientada a los procesos de desarrollo del jugador, a los procesos de desarrollo del talento, a los procesos claves y transversales que tiene un club de fútbol. Es por ello que nos encontramos una empresa con amplio potencial técnico, añadido de potencial en cuanto a conocer los aspectos principales. Y el segundo punto, sobre todo, la capacidad de escucha con el cliente, por lo cual entendimos que podrían ser unos buenos compañeros de viaje para desarrollar y mejorar conjuntamente la herramienta ISM. Nosotros entendemos que una de las principales ventajas del sistema es la capacidad de almacenar la información, lo cual tiene dos puntos muy interesantes. El primero, nos obliga a objetivarla, es decir, a estructurar los procesos que permitan almacenar la información, y por otro lado, tenemos la capacidad de hacer una retrospectiva, es decir, sobre todo en las etapas de desarrollo de talento, nosotros estamos muy interesados en la evolución temporal, porque estamos hablando de procesos de medio-largo plazo. Por lo tanto, uno de los principales aportes de valor es la capacidad de poder almacenar durante tiempo indeterminado y poder comprobar las evoluciones que tenemos. Asimismo, nos presenta una gran ventaja todo el report de información que hace que el perfil de un jugador esté completo, es decir, podemos conectar las informaciones de evaluación, podemos conectar el detalle de la sesión de entreno, podemos conectar el estado físico, podemos conectar cómo se encuentra en el wellness, en la parte de bienestar, podemos conectar su información contractual, podemos conectar su información académica, por lo tanto al final estamos generando un ecosistema de información que nos permite que las diferentes áreas que interceden y que aportan valor al jugador puedan tener un entorno común de trabajo. Asimismo, para los jugadores, ¿qué aporta esto? Pues aporta la capacidad de poder tener una herramienta arreglada de comunicación, de poder comunicarse con el club en cuanto a qué aspecto o cómo se siente, cuál es el wellness, cuál es el estado al inicio del día, si tiene algún tipo de molestia, y además poder tener su información de una forma estructurada y garantizada durante todo el proceso de desarrollo que tiene a cabo un jugador o una jugadora en nuestro club. Fundamentalmente, uno de los principales aportes de valor es poder enfrentarnos de forma objetiva a las valoraciones y a los datos que están contenidos en el área de ISM. Eso hace que podamos entender qué hicimos para desarrollar a nuestros jugadores, qué resultados hemos obtenido y en función de eso qué vamos a hacer. Y volvemos a hacer el loop. ¿Qué hemos obtenido? Analizamos los resultados y qué vamos a volver a hacer. Eso hace que para medir las performances esta herramienta sea bastante útil porque nos permite fomentar procesos de reflexión y de análisis en la organización que al final tienen como consecuencia la mejora de nuestros procesos internos. Por lo tanto, el poder tener centralizada la información nos ha permitido tomar decisiones o más bien organizar todos los posibles indicadores de rendimiento o indicadores de toma de decisiones que hacen que nuestros procesos sean un poco mejor o que generen un poco más de valor añadido en nuestros desarrollados, en nuestros jugadores o jugadoras.
abierta, dependerá de la parte de la organización que responda. En general, haciendo un barrido, utilizamos mucho los módulos asociados a la gestión de entreno, es decir, a la sesión de entreno, a la distribución de tareas de entreno, y nos permite organizar y secuenciar, acorde a nuestro plan formativo, el contenido de las sesiones o de los mesociclos de trabajo. Es uno de los más utilizados por todos los entrenadores de todas las categorías. Adicionalmente, tenemos también el módulo o los módulos asociados a la captación. Nosotros todos los informes de observación externa los realizamos en la plataforma ISM encaminados a nuestra cantera. Por lo tanto, en todo el área de captación es un módulo muy utilizado. Asimismo, los informes de evaluación interna son informes de evaluación que tanto el área de laboratorio de fútbol como los propios técnicos realizan para evaluar el desempeño individual y colectivo de nuestros jugadores. Pero estos, que pueden ser los más usados en números de usuarios, no significan que sean necesariamente los más importantes. Utilizamos muchísimo los módulos de nutrición, los módulos médicos, el apartado de información legal, los relacionados con aspectos de residencia y desempeño formativo. Por lo tanto, al final utilizamos casi de una forma 360 los principales módulos, que son entrenamiento, evaluación tanto externa como interna, legal y médico y nutricional. Por un lado tenemos el módulo de área técnica, que es el que utilizan los cuerpos técnicos para hacer la planificación de su semana tipo, con sus microciclos, sus tareas, su tiempo, su dedicación, etc. Por otro lado tenemos el módulo de scouting, que es el que utilizarán los scouts profesionales, que van a ver jugadores externos y hacen informes de partidos. Gracias al módulo de desempeño podemos obtener las estadísticas de todos los jugadores en cuanto a rendimiento en partidos, ya sea en el apartado físico, como velocidad máxima, velocidad media, aceleraciones, impactos, como también sus estadísticas de rendimiento de partido, en cuanto a goles, asistencia, número de partidos, minutos jugados, etc. Gracias al módulo médico podremos ver el historial del jugador, ver su disponibilidad para los partidos y ver la evolución de todas las lesiones que ha podido mantener a lo largo de su carrera futbolística.